Bueno, le damos la más cordial bienvenida al doctor Briceño. Él es el profesor de investigación de México de formación normalista. Él es profesor de educación primaria con estudios de licenciatura en educación y matemáticas. Tiene maestrías en docencia y educación y es doctor en educación. Ha laborado a niveles de educación primaria, secundaria, bachillerato, licenciaturas y posgrado, desde maestro rural hasta director de tesis doctoral. Actualmente se desempeña como profesor online y colabora con otras instituciones como asesor externo. Su línea de investigación son sujetos y procesados bajo la línea longerniana, es decir, desde lo intelectual, moral y valor. Actualmente pertenece al grupo editorial de la revista Docente 2.0. Él es de México y nos acompaña con el tema el proceso de enseñanza y aprendizaje y las TIC, una relación desde la neuropedagogía y la neurodidáctica. Bienvenido, doctor. Gracias por su valioso apoyo en nuestro tercer citar. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Ruth. Muchos saludos aquí desde Mérida, Yucatán. Y pues, de estimable audiencia, vamos a dar inicio pues a esta charla, ¿sí?, sobre algo que han estado hablando toda esta mañana y parte de la tarde. Y pues hoy vamos a ver un punto que si bien se ha tratado, pero vamos a recalcar algo muy importante, que es precisamente cómo se da el proceso de enseñanza-aprendizaje en la mente del individuo. Y cómo se da cuando estamos en una sociedad digital, ¿sí? Eso es lo que complica el asunto. No es solamente cuestión de didáctica, como pudiera parecer, no es cuestión de tecnología, tampoco es cuestión de procesos ni de significados. Las posibilidades que tenemos de aprender para el presente y para el futuro son diversas, amplias, pero ¿qué tanto estamos sacando provecho de ello? ¿Qué tanto estamos sacando provecho, por ejemplo, de esta charla? Y de las charlas que ha habido y de las presentaciones que han estado en YouTube esta tarde. ¿Será que realmente estamos entendiendo, comprendiendo y podamos tomar decisiones sobre lo que estamos viendo? Esas posibilidades definitivamente tienen que ver con algo que se llama cerebro. Las funciones mentales están en el cerebro. Lo que hacemos está en el cerebro. Pero ¿cómo aprendemos en esta sociedad digital? Con nuestro celular, preguntándole a San Google cómo voy a llegar a un lugar o qué significado tiene una palabra. ¿Cómo aprendemos en la sociedad digital? No es ya nada más el aula, es la sociedad del aprendizaje. Y eso viene a dificultar a la sociedad educativa, a la que tradicionalmente conocemos como el aula. Y el conocimiento ha traspasado ese espacio, ese recinto de 4 aulas cerradas. En este momento hay personas de todo el mundo y estamos conectados, estamos observando, escuchando y estamos examinando una realidad a través de la percepción de nuestros sentidos. ¿De qué vamos a platicar esta tarde? Bueno, en primer lugar vamos a ver qué pasa con ese proceso educativo, proceso llamado enseñanza-aprendizaje, que ha sido capturado por una institución que se llama escuela y que en estos la escuela está perdiendo sus barreras y sus límites hacia una educación informal. ¿Hacia dónde nos llevan los procesos pedagógicos y los procesos didácticos? ¿Qué es
eso de tecnología de la información y la comunicación en una sociedad digital y en una sociedad. ¿Nos es suficiente el método didáctico o tendremos que mirar hacia otras partes? ¿Sí? Y el cerebro finalmente es uno de los responsables del aprendizaje del sujeto, pues entonces vamos a tener que recurrir a otras opciones. ¿Sí? Finalmente el sujeto, para que entienda, necesita poner a operar una parte de ese cerebro. Y esa plasticidad que le permite ir aprendiendo, tiene que ver con neurociencia. Y entonces, quizá nos suene raro, en lugar de escuchar hablar de pedagogía o de didáctica, ahora tengamos que hablar de neuropedagogía, neurodidáctica, neuroenseñanza o neuroaprendizaje. Y es el proceso educativo que conocemos como proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues hay muchísimas formas de conceptualizarlo, diferentes maneras de entender ese proceso. Y así podemos ver desde los sensual empiristas, que consideran que es un proceso de transmisión de conocimiento, una educación totalmente frontal, y la cual podemos pensar que es escolástica, pero seguimos viendo maestros que usan el tablero y el pizarrón para enseñar. Seguimos viendo docentes que usan la computadora y en la presentación ponen las tablas y hacen recitar a los alumnos las tablas de multiplicar. Entonces, desde ahí, pasando por la tecnología educativa que la conceptualiza de una manera en cómo se va presentando la información para que el sujeto la asimile y la pueda reproducir, hasta el modo de entenderlo desde el posicionamiento constructivista, como aquel proceso mediante el cual se construyen conocimientos, o la versión humanista, en donde nos presentan que esta es una cuestión de seres humanos y que por lo tanto la interrelación entre ellos va a dar origen al proceso de enseñanza. ¿Qué vamos a hacer ante el dilema de los procesos conductistas, tecnológicos, humanistas, constructivistas? ¿Tendrán elementos válidos? ¿Podríamos hacer un modelo ecléctico? Pensando en función de un proceso o enseñanza-aprendizaje áulico, presencial, semipresencial. Pero ¿qué pasa cuando esto no está en el espacio de un aula? Cuando la educación es informal, cuando el sujeto ve el tutorial para poder resolver los problemas que tiene para hacer una gráfica, ahí entonces como que algo no encaja. Entonces el sujeto aprende en la escuela nada más, puede aprender afuera. ¿Será que el cerebro está aprendiendo cuando está 5 horas jugando Xbox? Ese proceso lo podemos entender como de enseñanza-aprendizaje, aunque no esté la figura del docente. O quien realiza un ejercicio de gimnasia cerebral siguiendo un video de YouTube. Todo esto nos hace pensar que definitivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser reconceptualizado. No podemos quedarnos en la idea de lo que es. Y eso nos lleva a plantear, pues, algunas cuestiones que para algunos críticos sería como moverle el tapete a la didáctica magna o ir en contra de lo que dice la pedagogía prescriptiva. Pero el proceso de enseñanza-aprendizaje es más que formas. No podemos quedarnos en la norma, en el precepto. Los principios pedagógicos de todos planes y programas como sustento son muy bonitos, pero en la práctica, ¿qué de ello utilizamos en el aula?
Pero esto se agudiza más cuando tenemos TIC, cuando tenemos alumnos, como alguien dijo, nativos digitales, cuando tenemos alumnos que tienen competencias que nosotros, los maestros, no provenimos de esa era Google, no las tenemos. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con ese proceso de enseñanza-aprendizaje? No todo lo malo quizá del conductismo, quizá haya algo que podamos rescatar. Quizá los constructivistas tienen razón en algo. Hay que encontrar un cambio sustancial, pero no un cambio ecléctico. No es la suma de este más este. Tenemos que ir examinando esos procesos. Tenemos que ir entendiendo cada uno de los referentes porque existen y lo han dicho a lo largo de estas presentaciones. ¿Sí? El maestro que no conoce las TIC, el maestro que sigue con la enseñanza frontal, el que solo usa el tablero, el que usa WhatsApp pero luego ya no sabe qué hacer con el grupo de aprendizaje que formó, el que no sabe que existe una comunidad en red. Entonces, hay que ir visualizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para empezar, es una cuestión de seres humanos. La máquina por sí misma no va a generar conocimiento. Y eso es algo muy importante. Entonces, no, el ordenador, a través de esto que están viendo ustedes esta presentación o están escuchando mi voz, no puede suplir ni al alumno ni al docente. Son sujetos. Somos seres humanos que interactuamos. La máquina nos va a obligar a replantear ese proceso, esa dinámica, a buscar nuevos medios, nuevas formas. Las TIC dejan de ser el recurso de enseñar, ¿sí? Sino se complementan, a diferencia de los que dicen de que debe de ser solo parte del currículo. Aquí sostenemos la tesis que debe estar incluido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, la mente tiene un funcionamiento parecido a la inteligencia artificial de la máquina, pero nosotros no somos máquinas, entonces tenemos que buscar caminos pedagógicos y didácticos humanos, no tecnológicos. ¿Y dónde va a entrar la tecnología? Pues esos dispositivos van a ampliar los horizontes y significados, ¿sí? Razonar, entender, pensar, hacer juicios, todo le compete al cerebro. Pero esa máquina artificial, ¿sí?, puede ayudar, puede complementar o puede obstaculizar incluso esa formación de contextos. Entonces, esta virtualidad obliga a entender de otra manera el proceso de enseñanza-aprendizaje y también a situarnos. Los maestros somos humanos, los alumnos son humanos y las TIC son máquinas. Eso es muy importante y no perderlo de vista. Entonces, aquí la metodología nos lleva a una encrucijada. ¿De qué se trata? Didácticamente sabemos que es el arte, método, la ciencia de la enseñanza. Pero la metodología didáctica ya no es prescriptiva. Lo que ahorita te funciona puede ser que mañana no. Pero el cerebro es tan plástico. Y el cerebro, estamos hablando no solo del cerebro del alumno, porque finalmente el aprendizaje no es solo del alumno, es también del maestro. Y nosotros nos hemos centrado en la plasticidad y en todo lo que tiene que ver con el cerebro del maestro. Pensamos que el cerebro del maestro es autosuficiente y entonces vamos a trabajar el cerebro del alumno. No. La cuestión metodológica alude precisamente a las dos cuestiones.
al alumno y al maestro. Entonces, el modelo didáctico que salga de todo esto tiene que ser flexible, pero también tiene que ser humano, porque lo mismo va a atender los aspectos cognitivos que aquellas funciones mentales raras como la inteligencia emocional, pero que en determinado momento influyen en el aprendizaje. Entonces, procedimientos, medios y métodos ya no pueden ser los mismos. Tenemos que empezar a ver de otra manera. Y aquí es donde entra la neurociencia, ¿sí? ¿Cómo podemos utilizar la neurociencia a favor de un aprendizaje humanístico, pero de un aprendizaje a la altura de esta sociedad digital? Mucho se ha hablado a partir de los años 90 de la neurociencia, ¿sí? ¿Por qué incluirla en la educación? El cerebro es quien regula todo. Y en algo tenía razón Pavlov, aunque muchos lo detesten. Todo empieza con algo empírico a través de nuestros sentidos, ¿sí? Entonces, las neurociencias, podemos hablar en plural, no es nada más la cuestión neurológica, no. Tiene que ver con embriología, con fisiología, con química. Tiene que ver con patología, con psicología, con filosofía, con epistemología. Los seres humanos somos sociales. Entonces, la neurociencia no puede centrarse nada más en un estudio único del cerebro, sino que tiene que ser transdisciplinar. Y precisamente en esa transdisciplinariedad es donde surge la puerta para entrar a lo educativo. Entonces, no es la idea darwinista de pasar lo biológico y trasladarlo a lo social. No. Como seres humanos tenemos un cerebro que tiene cierta morfología, se desarrolla de una manera, que tiene una estructura, una plasticidad, y eso nos hace diferentes a otro tipo de animales, de seres de este planeta. Pero hay algo que ya desde la antigüedad se venía diciendo, que unos llaman la espiritualidad, otros le dan otro nombre, pero que finalmente todo esto tiene lugar en el cerebro. Allí es donde se unen, hay una sinapsis, todas esas neuronas no están quietas, no están en un estado pasivo, tienen actividad. Y esa actividad es la que permite que nosotros los seres humanos vivamos, sobrevivamos y que podamos estar pensando en vivir un futuro, ¿sí? Entonces, educativamente, ¿en qué aterriza? Pues que si hay un cerebro que aprende y hay un niño que aprende, hay un adolescente que aprende, un adulto que aprende, entender cómo funciona todo esto, pues nos va a ayudar a entender también cómo aprende el alumno que está en su dispositivo móvil viendo un minuto de una clase, de un flippy root, de una aula invertida, pero también de aquel que está sentado y desafortunadamente le tocó estar escuchando a un maestro que está con el tablero. Entonces, esto tiene que ver con muchas situaciones que nosotros obviamos. Y hay cierta resistencia. Algunos dicen que es una moda, otros que demasiado papel para la cuestión cognitiva. Ya Gardner lo decía, todos los sujetos tienen inteligencia, pero hay varias inteligencias. Y entonces, no es adecuar estilos de aprendizaje a estilos de enseñanza, sino que es entender
Y del otro lado hay seres humanos. Vamos a hacer una práctica educativa con ellos y que vamos a requerir de una metodología que ya no es prescriptiva, ya no es la estrategia ABP se aplica así porque así lo dijeron los teóricos. Y el cerebro de los alumnos, ¿cómo funciona? Y el cerebro del maestro que va a enseñar eso, ¿cómo funciona? ¿Será que tenga las habilidades y las capacidades mentales para poder realizar eso? ¿Hasta dónde es bueno seguir la prescripción de que paso 1, paso 2 y paso 3 para una estrategia didáctica como la de los sombreros, por ejemplo? ¿Sí? ¿No se puede alterar el orden? Entonces, esta manera de entender el funcionamiento del cerebro y de que cada cerebro, bien es cierto, tiene una estructura, cada cerebro aprende de manera diferente. Cada cerebro del maestro va a entender su metodología de manera diferente, la va a comprender de manera diferente. Y lo más, lo que nos interesa esta tarde es que va a tomar sus decisiones también de manera diferente. Solamente que hay una diferencia. Si el maestro toma una mala decisión, el alumno no aprenderá. Hemos satanizado a Skinner, pero Skinner tenía razón cuando decía que el maestro debe enseñar bien para que el alumno aprenda bien, ¿sí? Entonces, esa resistencia que hay a entender que los procesos mentales permiten la autoapropiación del conocimiento, ¿sí? Los tenemos que ir derribando poco a poco, pero desde un punto de vista humanista. Entonces, si ya no es todo la prescripción de los principios pedagógicos que rigen el plan y programas, esto es más amplio, entonces, ¿cómo puedo utilizar a la neuropedagogía? Pedagogía, la ciencia de la enseñanza y la neurociencia, por otro lado, el estudio del cerebro. ¿Cómo vamos a complementar estas dos vertientes? En primer término, debemos de dejar de ver a la pedagogía desde ese punto de vista tradicional. Sigue encargando del proceso enseñanza-aprendizaje. Hay el triángulo interactivo, pero ¿cuál es la diferencia? Que ese sujeto que aprende con un órgano. No aprende con la forma didáctica, el dispositivo didáctico. Eso ayuda. Pero finalmente hay un procesamiento, ya lo decía Vygotsky, las funciones mentales superiores, memoria, la abstracción, la formación de conceptos. Todo eso ocurre en la mente del alumno. Y un maestro podrá ayudar a formar conceptos y él solamente trabaja pseudoconceptos. Esa es una interrogante pues muy ilustrativa para entender la neuropedagogía. Aquí no se trata de aprender contenidos curriculares. Contenido curricular es el pretexto, porque cuando ven un tutorial en YouTube, no hay un objetivo, propósito, aprendizaje esperado, no hay nada de eso. El alumno necesita aprender los pasos básicos de salsa, ve el YouTube, lo practica. El alumno quiere hacer gimnasia cerebral y lo hace. Esas nuevas relaciones que hay entre aprender y desaprender y reaprender tienen mucho que ver el funcionamiento de nuestro cerebro como órganos. ¿Y dónde entran las TIC? Si de este lado de la escuela no existe la competencia digital del maestro, no se conoce el accionar del cerebro, no se saben las funciones mentales superiores y no se sabe cómo se maneja la inteligencia emocional, difícilmente vamos a poder trazar
un rumbo pedagógico. Reformarán libros, se volverán a ser muy bonitos, pero mientras sigamos con el mismo esquema, ¿sí? Ya lo mencionaba, venían mencionando Giraud, Peter McLaren ya desde el siglo pasado, de la posición de la teoría crítica. El sujeto vive una realidad que la tiene que transformar y la va a transformar con o sin el maestro. Eso es lo más delicado, porque entonces el proceso de enseñanza-aprendizaje va perdiendo su sentido humanista y se queda únicamente el sentido tecnológico. La aprehensión, la construcción, reconstrucción del conocimiento lleva procesos. Decía Lonergan, vamos a primero examinar, luego vamos a entender, después vamos a poder comprender y entonces vamos a tomar juicios, vamos a valorar, vamos a juzgar, pero para poder juzgar entra algo que se llama cerebro. El juicio termina en ese órgano y ahí tiene mucho que ver también la cuestión emocional. Entonces, la educación virtual, ya sea áulica o ya sea informal o presencial, nos está llevando a estos retos. Ya no es el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional. Pero eso nos lleva a otro problema. Si ya la cuestión de principios psicopedagógicos como receta de cocina no aplica en esta sociedad digitalizada y en esta sociedad del conocimiento, pues entonces, ¿qué pasa con la didáctica? El arte y la ciencia de educar, pues tienen que pasar a otra versión. ¿Cómo enseñar? Es un maestro neurodidáctico. ¿Cómo se da la neurodidáctica? Bueno, hay un proceso de enseñanza, pues todas las estrategias didácticas deben de estar en función de ese ser. Y es aquí donde entra lo que a veces no se entiende, los famosos estilos y ritmos de aprendizaje. ¿Sí? Pensamos que aplicar una prueba de estilo de aprendizaje estandarizada ya nos dio el perfil del sujeto y entonces lo vamos a poner adelante y le vamos a poner música. No, eso no es neurodidáctica. Y a veces pensamos también que la neurodidáctica, como nos tienen algunos autores, se va a fundamentar nada más en el juego. El juego es parte, pero el cómo enseñar usando el cerebro no es nada más usando el juego. Entonces, esto va más allá. Es cuestión de filosofía también. Es cuestión de cómo vemos a los alumnos aprendiendo. Lo significativo ya no es para este momento. Lo significativo tiene que ser para el mañana, porque el espacio y el tiempo ya no son los mismos que antes. Lo que hoy sabemos, mañana puede ser que sea lo contrario. Lo que hoy nos dicen los científicos, mañana un nuevo descubrimiento lo echa abajo. Los que acaban de terminar una carrera y en este momento se están graduando, dentro de 2 años, todo lo que estudiaron es posible que sea obsoleto por los grandes cambios que están. Entonces, ¿hacia dónde va la didáctica? ¿Vamos a enseñar contenidos o vamos a enseñar para que el cerebro aprenda? Y el reto de todos los que trabajamos online, presencial, a través de una tutoría de YouTube, o simplemente nos reunimos en las tardes a la orilla del mar y le enseñamos a los niños o a los jóvenes cómo pescar, o cómo tallar una piedra para hacer una estatua, como hacen aquí cerca de donde radico. ¿Qué hay allá? ¿Qué didáctica hay ahí? No hay una didáctica áulica,
pero hay cerebros que están trabajando. Hay cerebros de un maestro y de un grupo de alumnos. Hay un proceso neurobiológico, nos guste o no, Pavlov, pero hay una percepción de la realidad a través de sentidos. Pero para llegar a ese aprendizaje, necesitamos una serie de subprocesos. Si esto que ocurre en la vida cotidiana lo pasamos a la vida escolar, pues nos daremos cuenta que no nada más es diseñar y llenar una carta descriptiva o un cuadro o lo que llaman planeación. No, va más allá. Necesitamos muchos saberes. Necesitamos saber cómo aprenden nuestros alumnos, sean niños, adolescentes, jóvenes, adultos, pero lo tenemos que hacer desde un punto de vista reflexivo. No podemos implementar ninguna secuencia didáctica que digamos que está en esta era de la sociedad digitalizada de la información si no estamos atendiendo la cuestión de cómo está aprendiendo el cerebro de esos, no la máquina, no el Xbox, no es saber cómo llego y gano Candy Crush, no se trata de eso, ¿sí? Esta es una cuestión de seres humanos. Y la máquina podrá tener mucho desarrollo, pero nunca podrá suplir la función que tenemos docentes y alumnos. Y entonces, ¿qué voy a enseñar? Pues voy a tratar de que como docente se apliquen, ¿sí?, ciertos elementos de aprendizaje, de la neurociencia, de todo ello, para que el alumno aprenda, pero no para que aprenda a resolver las cosas de hoy, para que aprenda a resolver las cosas del mañana. O sea, la neuroenseñanza nos lleva a una enseñanza incierta. Vimos, dice Morín, una época de la incertidumbre. Entonces, el ambiente metodológico, la intervención didáctica, la metodología y todo lo que nosotros tenemos, que vamos a realizar, va a girar a que logremos un nivel de conciencia en el alumno. Y eso solamente lo puede hacer cuando puede tomar juicios, tomar decisiones, puede juzgar y entonces resolver la problemática que el día de mañana se le va a presentar, que no la vimos hoy, pero seguro lo va a tener mañana. Entonces, esta neuroenseñanza no es una enseñanza para el momento. Aquí no es un aprendizaje para el examen, tampoco es un aprendizaje memorístico. No cabe ya la figura del maestro pegado al tablero y su tiza o su marcador, aunque la pizarra sea digital. Esto mueve. Pero si no lo entendemos así, no vamos a generar aprendizaje en nuestros alumnos. Seguiremos pensando que son esa tabla rasa en la que hay que, con un martillo, ponerles el conocimiento. Metodología alude más a eso y tiene que unir cerebro con todo lo demás, contenidos, estrategias, formas de organización, ambientes escolares, todo eso incluido ahí. Y nuestro objetivo es el alumno. Esa neurogénesis va a permitir el aprendizaje, solamente que son dos partes. Y nos hemos centrado en estudiar el cerebro del alumno, pero el docente tiene cerebro. Y eso llamado estilo de enseñanza que nosotros decimos, es pragmático, es así, es visual, solo deja resúmenes porque solamente leyendo puede decir si el alumno aprendió o no aprendió. Eso también debe ser parte de esto. Neuroenseñanza y neuroaprendizaje tienen que ir de la mano. Pero qué difícil es esto. No es sencillo. Y de pronto vemos que aparte de eso, los alumnos aprenden con dispositivos móviles, con tabletas, con ordenadores. Entonces, ¿cómo uno eso que está en el cerebro del alumno y que si yo no soy nativo digital, entonces no tengo esas competencias? ¿Qué ambiente de aprendizaje voy a generar?
plataforma virtual o en un curso semipresencial. ¿Sí? Definitivamente la metodología didáctica tiene que ver a las dos partes, al maestro y al alumno. El alumno es el centro, él va a aprender, pero también el maestro aprende. Es un mito que el maestro transmite conocimiento. En este encuentro, esta noción de proceso de enseñanza-aprendizaje, como un encuentro de seres humanos, ¿sí? Puede ser un intermedio, el ordenador, el dispositivo, pero finalmente son dos seres humanos que van a estar. Y la TIC va a tener su papel, pero en ningún momento puede suplir al maestro. El maestro siempre debe estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Solamente si no entendemos esto de componer nuestra metodología didáctica, el ordenador nos va a ganar y nos va a desplazar y nos vamos a quedar fuera. Pero entonces no podríamos hablar de una educación humanista, porque ya no es una educación entre humanos, es una educación entre una máquina y un humano. ¿Hacia dónde vamos, amada audiencia? Ya al final de esta charla, tenemos que darnos cuenta los cambios que hay, también los tenemos que hacer nosotros como maestros, como investigadores, como alumnos, ¿sí? Y voltear a ver a las TIC, tomarlas, que definitivamente tienen que ser parte vital de este proceso. Tenemos que centrarnos en cómo aprende el cerebro y ser más neuroenseñantes que enseñantes. En esa medida, el alumno tiene la posibilidad de ampliar sus horizontes y sus significados. Tiene la posibilidad de examinar toda esa información, de entenderla, ver qué es cómo funciona, qué le sirve, qué no le sirve. Y ahí está también esa parte del sentir, lo emocional. ¿Cómo vamos a cerrar? ¿Ya entendieron? Pueden comprender. Y una vez que comprendan, pues pueden tomar una decisión. Y al hablar de juzgar, de tomar decisiones, quiere decir que ya tienen la capacidad el día de mañana enfrentarse al problema y resolverlo, y no regresar. Y eso significa que las currículas, aunque vayan cambiando, el sujeto va a ir aprendiendo y va a poder resolver las situaciones que se le presenten porque ya pasó por los procesos, ¿sí? Porque su cerebro aprendió a aprender. Nosotros lo ayudamos. Y una vez que el cerebro aprendió a aprender, va a seguir aprendiendo. Esa plasticidad permite que el cerebro, ¿sí? Nuestro cerebro humano, se vaya desarrollando. Y cada aprendizaje nuevo hace que se desarrolle y crea nuevos aprendizajes. Entonces, la cuestión virtual no está reñida. Las TIC ayudan, pero también pueden perjudicar. Lo que no hay que perder de vista es que el aprendizaje es humano, en este caso. Y las TIC, cualquier dispositivo, ordenador, tableta, dispositivo móvil, seguirá siendo una máquina. Eso es lo que no hay que perder de vista, la parte humana de esto. Pueden las distintas referencias que se ocuparon para la elaboración del artículo, nada más aquí puse 3. Y pues de esta manera les agradezco haber escuchado esta charla esta tarde. ¿Tienen alguna pregunta? La pueden hacer y aquí les dejo mis datos. Si alguien quiere establecer algún tipo de contacto, con mucho gusto.
Doctora Ruth, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer y un gusto estar y charlar un poco de cómo unir lo tecnológico con lo humano. Claro. Doctor, es un honor para nosotros tenerlo en nuestro equipo de trabajo y en esta conferencia. De verdad que súper agradecida por su valiosa colaboración. Tiene infinidades de comentarios y preguntas, pero quisiera que por favor nos contestara de manera breve, doctor, que tenemos ya bastante atraso, pero es importante esta pregunta. La hace Elsie, dice, ¿cómo hacer para reconstruir el aprendizaje conductista sembrado por muchos años y llevarlo a una integración con el constructivismo tal como ocurre en nuestro cerebro? La autoapropiación se da en primer término cuando examinamos la cosa, lo que queremos conocer. Somos curiosos y vemos la silla y queremos conocer la silla. Pero la silla es lo que vemos. Y detrás de la silla hay un significado. Entonces vamos a autoapropiarnos de la realidad. Pero es una autoapropiación empírica y a la vez racional. Y ahí es lo que decían los conductistas. Solamente debería ser empírico. Modificas tu conducta. ¿Sí? Pero la parte lonerganiana nos dice, no te puedes quedar ahí. Tienes que pasar, porque eres ser humano y tienes intelecto. Y el intelecto significa inteligencia. Inteligencia significa atender, significa memorizar, significa entender. Eso es lo mismo que decía Vygotsky. Entonces, ¿cómo hacer esto? Primero todo se examina, todo entra por nuestros sentidos. Es la primera apropiación. La silla, podemos tener el ideal de la silla en la mente, pero si no la vemos en la realidad, pues no podemos empezar a apropiarnos de ese conocimiento. Entonces, algunas cuestiones son rescatables. ¿Cuál es el error de ellos? Que terminan en un diseño instruccional deshumanizado, donde la máquina o el paso 1, paso 2 es primordial. Y aquí esto es flexible, abierto. No sabemos qué va a ocurrir mañana, no hay clases iguales. ¿Sí? Ese es el reto. Y hay que improvisar, pero para improvisar tenemos que tener los saberes, lo que no permiten los conductistas. Ahí tenía que hacerse el objetivo general, particular y específico. Y la carta descriptiva tenía que tener todo ello. Y aquí no hay. Aquí esto es flexible, es abierto. No es formar un nuevo modelo, sino que tal vez recoger algunas cosas esenciales de ellos y ponerlos en práctica. Pero siempre estar pensando, en lugar de hablar de un diseño instruccional, mejor hablar de un diseño formativo, porque es un encuentro entre humanos. Ahí está la máquina y va a estar siempre, y ya no nos va a dejar, pero no podemos deshumanizarnos. ¿Sí? Finalmente, el intelecto es humano. Muchísimas gracias, doctor, súper agradecida. Lo invito a que pase al chat. Tiene varias preguntas, comentarios y saludos. Muchísimas gracias, doctor, y nos vemos pronto. Muchas gracias, doctora Ruth, por la invitación y feliz tarde para todos. Igual para usted, doctor.